estamos transmitiendo esta mañana temas tan importantes, siempre para edificar la familia, el hogar y también ministerialmente. Se encuentra ya con nosotros en los estudios, que es una alegría el poder recibirlo, Satirio Santos Jr., el apóstol, y un gusto saludarte. Gracias, apóstol, gracias. Un gusto estar aquí en Miami, en Hialeah, y compartir con esta audiencia extraordinaria, y creemos que el Señor va a hablarnos hoy. Así que me estabas contando fuera del aire que creciste en Cúcuta, Colombia. En Cúcuta, sí. Ahí tu papá tiene un... Ahí. Lo que tiene... Cuenta un poquito, ¿qué tiene papá? Bueno, hay una congregación que ha crecido de 0 a más de 140,000 miembros. ¡Wow! En cuestión de 43 años. Y más de 60 congregaciones en Cúcuta. ¡Wow! Cúcuta no es una ciudad muy grande, es una ciudad más o menos de unos 800,000 habitantes. Así que el impacto social, empresarial, espiritual... No se concentró todo en un solo lugar, sino que abrió congregaciones. Exacto, abrió muchas congregaciones, tiene un templo principal que entra unas 6,000 personas y luego tiene 60 templos alrededor, donde cada día hay reuniones. ¿Y el domingo se reúnen cada uno en su iglesia? Sí, el domingo, como para que lo entienda, hay 61 cultos a las 8 de la mañana, 61 cultos a las 10 de la mañana y 61 cultos a las 6 de la tarde. ¿Y tú estás en Bucaramanga? Yo estoy en Bucaramanga. ¡Wow! Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo va la obra? Bucaramanga. Porque no hace tanto que empezaste ahí. ¿Cuánto hace? Hace poco, hace 5 años, cumplimos en julio del año anterior, una congregación que comenzó de 0 con una visión empresarial. Y hoy ya, 5 años después, la iglesia ha crecido. Estamos ya comprando el lugar donde estamos. Hemos ido acelerando el tiempo y estamos viendo lo sobrenatural de Dios. Al principio me costó un poquito y luego ya le cuento, porque yo pensaba que la iglesia empresarial iba a comenzar con una multitud de empresarios. Sí, yo pensé igual. Pero luego me di cuenta que me trajo el Señor los quebrados, los que no tenían nada. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y él me dijo, no, es que aquí los voy a prosperar y los voy a hacer empresarios. Exacto. Pues sabes que a mí me pasó algo parecido. Yo le pedí al Señor, envíame millonarios, Señor, para... La visión es grande, quiero gente que me respalde económicamente. No sucedió. Entonces cuando fui a Dios, me dijo lo mismo. No, yo estoy esperando que sean millonarios los que están en tu congregación. Sí, así fue. Y le doy gracias a Dios, ya hay varios y estoy feliz con eso, de ver cómo los ha prosperado y Dios les ha bendecido. Y yo los vine a hacer espiritualmente, de nada, pero sí, se cumple la palabra. Así es, se cumple la palabra. Y justo del año anterior para acá, como unos 6-7 meses, apóstol, hemos visto cómo la palabra ha ido engendrando en ellos prosperidad, ha ido engendrando provisión. Y esta gente que nacieron en casa, que no tenían nada, que venían con los brazos cruzados, son los que ahora están impulsando el reino. Yo me di cuenta que incluso el pastor, el ministro, el apóstol, el cabeza de la iglesia, tiene que tener una mentalidad empresarial también. Sí, yo a lo largo que llevo en el reino, y viendo a mi padre, que es un hombre de una fe violenta, una de las cosas que yo aprendí es que la iglesia fluye en lo espiritual, que es la misión con la cual Dios la engendra en la tierra, para establecer el reino, la palabra, sanar a los enfermos, salvar al perdido. Pero esa es una parte del evangelio. Es como que si el evangelio fuera una gran pizza y yo me como la porción de la salvación, luego me como la porción de la sanidad, de la liberación, y luego tengo que comer la porción de la prosperidad. Y cuando yo como la porción de la prosperidad, una de las cosas que yo entendí a mi temprana edad es que Dios nunca te deja igual como comenzaste. Con Él siempre hay experiencias nuevas. Él es como una nube que viaja. Él es como un río que avanza. Jamás tendrás una experiencia terminal. Y cuando yo escuchaba a mi papá hace muchos años atrás, un lugar muy chiquito, gente muy humilde, y él hablaba de un megatemplo, él hablaba de empresarios, él hablaba de inclusive centros comerciales y negocios que la iglesia iba a abrir. En un momento yo pensé que estaba loco, porque no teníamos nosotros ni para comer.
Pero mira que es importante creer a la palabra y caminar sobre la palabra. Pasaron los años, pasaron los meses y la palabra fue engendrando, fue produciendo el querer como el hacer, el rompimiento, trayendo el resultado. Hoy, cuando yo lo veo a él con sus empresarios emprendiendo proyectos, tanto sociales, económicos, culturales, de ayuda, inclusive humanitaria, con este tema de Venezuela que está pasando, y ellos ayudan a miles. Claro, porque Cúcuta está ahí. Está ahí al lado. La frontera, claro. Exacto. Claro. Entonces, cuando uno ve todo eso, uno dice, la iglesia debe tener una visión más allá de las 4 paredes de culto. La iglesia debe pasar esa línea, tomar lo político, lo social, pero también lo económico y lo empresarial, apóstol. La mentalidad empresarial es fundamental, porque podemos ver las cosas de una manera, pero con una mentalidad empresarial la vemos de otra. Así es. Es decir, el promedio común de la gente no tiene mentalidad empresarial. Tú los ves una mentalidad más de traer un sustento a la casa, trabajar y más que trabajar es como ser el empleado. El que tiene en la mente el 15, y bueno, en nosotros el 15 y el 30. Es decir, el 15 me pagan, el 30 vuelvo a recibir un pago. Pero el problema es que cuando pasan los años, pasan las décadas, uno se va envejeciendo. Y hay un momento que ya tu edad no califica para un buen trabajo. Te enfermas, tienes problemas, y luego ese 15 y 30 se convierte en una carga, porque no hay una buena indemnización cuando terminan tus años de trabajo, te tiran a la calle y terminamos viendo una generación sin futuro financiero. Por mucho tiempo rechazamos esta conversación que estamos llevando a cabo hoy. Sí. Rechazamos lo que tiene que ver con desarrollarse comercialmente, con lo espiritual. Pensamos que es ir a la iglesia, adorar a Dios, volver a casa, pero con las cosas personales, porque todos comemos, todos tenemos familia, tenemos que dejar heredero a nuestros hijos, pero entonces de pronto la visión se abre. Dios trabaja con esas áreas de manera que podamos desarrollarnos, crecer y ser de bendición a muchos. Cuando le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición, él llegó a ser un hombre extremadamente rico. Así y es. La bendición fue para muchos más. Así es. Apóstol, es que cuando carecemos de esa visión empresarial, como que se nos achica el mundo. Y todo termina en un sueldo mínimo. Y ahí se termina todo. Y cuando pasan situaciones de enfermedad, vienen crisis económicas en un país, de despidos masivos de gente, como ha pasado aquí varias ocasiones, pues la gente queda sin absolutamente nada. Pero cuando tú tienes una mentalidad empresarial, tú sabes que una de las cosas que Dios declaró es 6 días trabajarás. Ahora, cuando yo fui a mirar la palabra trabajar es llegar a ser. Él no dijo 6 días serás un empleado, él dijo 6 días trabajarás. Esto quiere decir que nosotros tenemos en 5 años, que es un quinquenio, tenemos la visión para emprender un proyecto trabajando. Es decir, lógicamente al principio arrancamos como empleados, pero luego tenemos que ir evolucionando. Es tener decir, fe, el anhelo, el deseo. Claro, porque quizás alguien me ve o me escucha y dice, no, pero que están desfasados, porque yo soy empleado. Sí, es decir, yo también fui empleado. El apóstol en algún momento también fue empleado. El tema es que nosotros teníamos no una mentalidad de empleado, sino de trabajador. El trabajador es el que llega a ser alguien. Es decir, comienza en 6 días trabajando, pero luego se va escalando, se va posicionando, va soñando, va anhelando, va saliendo de su metro cuadrado de 15, de 30, del cheque semanal, y luego él va por lo suyo hasta tener esa libertad financiera. Yo veo, por ejemplo, en forma general, Colombia y Venezuela, países donde la gente creaba empresas y se movían mucho en negocio. Bueno, ahora Venezuela, todo el problema que tiene, que está quebrado, pero eso va a haber un cambio. Va a haber un cambio en el nombre de Jesús. Pero hay otros países que la gran mayoría tienen esa mentalidad de codependencia, de trabajar para otro y nunca de desarrollarse para poder alcanzar metas personales. Yo creo que
Y es lo que queremos, que comprendan que a través de la palabra, la luz nos va a revelar de que sí es posible. Amén. Que es para nosotros las promesas del Señor. Amén. Y a veces, bueno, en la iglesia se criticaba al que tenía un buen auto, al que había prosperado económicamente. Yo le he enseñado siempre a la iglesia, nunca critique al hermano. No, viene con un reloj de diamante, no lo critique y le gusta gastar dinero en eso. A ti te gusta tener 3 casas, a él le gusta eso. Déjalo que se desarrolle y que sea feliz. Porque cuando uno critica al que prospera, se limita a sí mismo. Pero cuando todos vamos encajando y tenemos una mente, como le llamas tú, empresarial, ¿no es cierto? ¿Qué significa una mente empresarial? Es una mente alineada, si lo vamos a mirar desde el punto espiritual, alineada al propósito de Dios. Porque una de las cosas que Dios le desuelta al hombre es que el primer mandamiento que Dios desata sobre el hombre es: multiplíquese, sojuzgue y enseñoréese. Ese es el primer mandamiento, no fue el de salvarse. Sálvese porque el diablo está suelto. No. Cuando Dios crea al hombre, Él le dice: te vas a multiplicar y vas a enseñorear. La salvación es el plan B cuando el hombre se sale del propósito. Claro. Entonces Dios hace un plan B y establece la salvación para volver a establecer al hombre en la posición primera, que es la posición del reino, en su Edén, donde el hombre pueda estar pleno en todas las cosas. Entonces, la mentalidad empresarial desde la perspectiva de reino es tener una mentalidad alineada al propósito divino de Dios. Yo creo que nuestras generaciones, apóstol, que nos están viendo, muchos de ellos necesitan ser alineados hoy. ¿Qué diferencia hay entre el que cree esta palabra y cree que las promesas que están precisamente en la Biblia son para ellos, y aquellos que dicen: no, voy a seguir así como estoy? Porque los hay. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente tenemos gente que está paralizada en cuanto a la fe. Y tú los ves lisiados. No pueden alcanzar. Es decir, termina un año, comienza un año y están en la misma parálisis. Pero eso es espiritual, apóstol. Dice de Agar, me gusta el texto de que estaba llorando porque el hijo se moría sin alimento y sin agua. Ajá. Y dice que de pronto Dios le abrió los ojos y pudieron ver una fuente. La fuente estuvo siempre. Siempre estuvo. La fuente es Dios, siempre está. Pero los ojos no estaban abiertos. Seguimos adelante, estos son Ondas de Amor. Estamos hablando de la importancia de una renovación mental de nuestra vida, cómo enfocamos la vida con las promesas y la fe en Jesucristo. Amén. Y cómo podemos ser más que vencedores, ¿no? La palabra de Dios dice, Satírico, que el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos. Es decir, le va a dejar herencia. Antes acostumbrábamos que los cristianos dejábamos deuda a nuestros hijos, pero hubo una transformación, un cambio. ¿No es cierto? Yo creo que es algo bonito que de pronto le dijo: no, y papá triunfó, yo voy a triunfar también. Somos el cartel de propaganda de Dios, ¿o no? Así es. Es que hay un momento cuando la palabra se nos revela que tenemos que empezar a buscar no solo la sanidad física, la sanidad espiritual, sino también la sanidad financiera, para dejar herencia a nuestros hijos y poder construir un futuro
lleno de esperanza, porque la palabra dice, los planes que yo tengo son de bien y no de mal, para darles un fin, para darles un futuro. Y creo que cuando nosotros caminamos en esa revelación de poder construir finanzas sólidas, lo próximo que se viene es herencia para nuestras generaciones. Fíjate qué interesante que dice ahí en 2 Corintios que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de Cristo. Y a veces hay áreas de incredulidad. No es que no creamos en Jesús, sabemos que es el Señor, pero hay áreas que no las creemos para nosotros. Entonces, con respecto a la finanza, muchos pensaban, no, hablar de ese tema en la iglesia, hablar de la finanza como que era algo que era en contra de Dios y que Dios, porque nos ciega, el enemigo nos ciega, pero va a resplandecer la luz. Yo digo, qué importante, ¿no? Y qué mala es la deuda, que no nos deja desarrollar, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que hay que vencer es la deuda, poder vencer, salir victorioso, porque no le deja desarrollar al hombre, dice que somos siervos del que presta. Así es. Así que creo que esa unción también va a estar para hacer que comience una nueva época para tu casa, para tu familia, y eso sucederá. Bueno, yo me formé de niño en un rancho de barro y de caña. Mi padre tenía una muy buena posición, pero él murió y todo comenzó a descender. Y nos estanfaron con la casa que compramos, ahí había un rancho, y el dinero que lo pusimos en un lugar, mis padres, porque yo tenía 8 años, quebró y nos quedamos viviendo en el rancho ese. Así que conozco lo que es la pobreza. Así es, apóstol. Una de las cosas que necesitamos para este tiempo es activar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es el momento donde nuestras familias, y aquí yo hablo a la cabeza del hogar, al hombre, porque el hombre tiene la unción para proveer bendición a su casa, pero si el hombre está fuera de los marcos de fe, fuera de los marcos espirituales, no va a pasar absolutamente nada. Hay momentos que tu fe es puesta a prueba. Y esos son los momentos que tenemos que pasar esa línea, romper, quebrantar, entrar en esa nueva dimensión. Un día hay una historia bíblica que hay un hombre que está enfermo y Jesús le dice, ¿quieres ser limpio? ¿Quieres? Sí, yo quiero. Entonces recibe el milagro. Es decir, viene primero la acción y luego viene la pregunta, ¿tú lo quieres? Es decir, sí. ¿Tú quieres tu libertad financiera ya? Sí, sí. Incluso aquellos que ya hemos alcanzado metas, entonces yo mismo, yo necesito, no sé si te pasa, sí. Siempre necesito porque hay cosas nuevas en la palabra y la administración me hace bien para alcanzar más metas. Amén. Así es. Y necesitamos cada día ser inyectados por esa fe violenta para alcanzar eso que Dios quiere que logremos en esta nueva temporada. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos en un momento más. Vamos a la identificación de la planta. Y recuerde, uno puede hacer muchas cosas, quejarse, llorar, lamentarse, pero la acción, después de la fe, que esa fe te accione, de manera que sea una fe con obras, no muerta, te va a bendecir grandemente. Y por supuesto la fe no es en nosotros, sino en el Dios Todopoderoso. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Bueno, una bendición. Tenemos al apóstol Satirio dos Santos Jr. con nosotros y estamos disfrutando de esta mañana, ¿no es cierto? Y bueno, dice que hierro con hierro se aguza. Le estamos sacándonos filo.
Recuerde que este programa se transmite de 7 a 10 de la mañana acá en el este de Estados Unidos y puede verlo por Facebook en Ondas de Amor, en directo. Y es una alegría recibir. Yo pienso que 430 años esclavos en Egipto había anulado, ¿no es cierto?, la percepción de Dios, sus promesas, el poder para hacer riqueza, todo ese tipo de cosas que son comunes en Dios, el diablo lo había anulado de cada uno de ellos. Pero Dios mismo piensa por ellos. Dios piensa por nosotros. Amén. Y dice, los voy a sacar y no los voy a sacar con manos vacías. Wow. ¿Sabes? Yo creo que la iglesia va a ser levantada y va a tener un nivel óptimo. Amén. En esa área también, cuando llegue el punto de ser levantada. Porque necesitamos finanzas para transmitir el evangelio a todo el mundo. Los pastores, los ministros, no es que falte visión a veces, lo que faltan son las finanzas para llevarlo a cabo. Así es. Entonces necesitamos eso. Dijo Dios, yo no voy a permitir que se vayan con la mano vacía. Yo creo que Dios sacaba la cuenta de cada hora de trabajo del que estaba como esclavo en Egipto para decir, se los voy a cobrar todo a lo último. Sí. Y los sacó con manos llenas. Los indemnizó. Sí, eso. Esa es la palabra, los indemnizó. Y hay que creer, sí. Hay que creer que va a haber cambio. ¿Qué pensás de eso cuando Dios lo sacó? Lo que significaba para un árabe, sacar dinero a un árabe no es fácil, a un judío tampoco. Pero si le van a golpear la puerta a cada uno de sus vecinos y le van a decir, quiero ese arete de oro que se lo quiero dar a mi hija, y la policía, y si no, no nos vamos. Eso, y las plagas caían y estaba Egipto quebrado. Eso, apóstol, yo lo veo como cuando el Señor va a hacer algo, Él no se mide. Si Él tiene que despojar a nuestros enemigos, lo va a hacer. Amén. Para dar la herencia a sus hijos. Por eso es tan clave el creer. Esta canción que estamos escuchando ahora, si puedes creer, sí. Las montañas se moverán, los milagros van a ocurrir. Es un momento profético donde tenemos que empezar a creer para ver ese despojo y ver esa bendición ser traspasada de las manos de aquellos que en algún momento hicieron daño, pecaron, se rebelaron contra Dios, esa riqueza siendo puesta en las manos de los justos. Y eso es lo que se viene, apóstol, una transferencia. Amén. Una transferencia de provisión y de milagros. Sí, una transferencia, porque incluso lo dice en Eclesiastés 2:26, ¿no? Que dice que aquel que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo, y pone a los pecadores a trabajar duro, a amontonar, para después Dios dárselo al que le agrada. Y yo creo eso. Amén. Que va a haber transferencia. Y bueno, es fundamental la fe, como dijiste, yo vivo por fe y tenemos que aprender a vivir en esa fe, ¿no? Y no rechazar el mensaje cuando Dios quiere elevarte, ¿no es cierto? Porque lo que estabas diciendo anteriormente en el segmento anterior, se acercó a una persona paralítica y le dijo, ¿quieres ser sano? Parecía que la pregunta era tonta, sí. Porque el tipo estaba al lado de un estanque y el primero que se tiraba era sano y los otros no. Y se acerca a Jesús y dice, si estoy aquí, claro que quiero ser sano. Pero yo creo que era que Dios quería saber la respuesta de sus labios. ¿Quieres? Y lo mismo ocurre con las finanzas. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres seguir? Actívate. Sí, hay gente que se ha estado preguntando en las últimas horas, ¿cómo salgo de la crisis? ¿Cómo salgo de esas deudas terribles? ¿O cómo salgo de ese hueco financiero donde estoy? ¿Puede haber milagros financieros también? Muchos, y va a suceder. Amén. Pero tiene que haber una actitud de fe. Es decir, alguien va a tener que levantarse el domingo y correr al altar de Dios. Alguien va a tener que correr por la salvación de su casa, por la liberación financiera de su entorno. Porque si eso no pasa, apóstol, si no hay una actitud violenta en la fe, no va a pasar absolutamente nada. No. Y este es el llamado para la gente que nos ve en diferentes países, pero los que están aquí en Miami, que tiene la oportunidad de correr, tomar un auto y en media hora llegar al lugar donde el Señor tiene una palabra y donde el Señor va a abrir una puerta sobrenatural. Nosotros motivamos a fe, pero usted debe ser el que dice, lo creo, ya estoy cansado de esta situación, de contarle a mis parientes que estoy mal,
de contarle a mi compañero de trabajo que estoy mal económicamente, se puede hacer algo. Bueno, y no solamente vamos a orar por una sanidad financiera, por los que están enfermos, por los que están necesitados, los matrimonios, ¿no es cierto? Necesitamos día a día, en este tiempo, ser fortalecidos por Dios. Y eso va a suceder. Así es, hay una profunda necesidad en los hogares de que se ministre también, que el corazón del padre vuelva a los hijos, haya una restauración, que nuestros hijos salgan de esa rebeldía, porque tenemos tanto problema con nuestras generaciones, y que haya una restitución y restauración completa en la familia. Es el tiempo de la bendición de Dios para tu vida, para tu casa y para esta ciudad. Saludos a todos los que nos ven de todos lados. Me dijiste que había gente conectada de Bucaramanga. Sí, a toda la gente de Bucaramanga. Hace un ratito colocamos que estamos conectados. Hay un montón de gente de nuestro liderazgo, de nuestra congregación. También en Bolivia están desde Oruro. Están conectados con nosotros, Panamá también. Hay un montón de gente hablándome ya por el interno diciendo, aquí estamos, escuchándolos, viéndolos, así que saludos a todos. Claro, claro que sí. Bendiciones.